Vamos a seguir admitiendo gente, pero voy a ir empezando a poner alguna imagen. Hoy, como saben, vamos a hablar, y como bien dice el cartel que hay por algún lado, vamos a hablar de medicamentos. Medicamentos y formas de utilización de esos medicamentos. No se crean que les voy a instruir de cómo van a hacer para ustedes automedicarse de ninguna manera. Bueno, igualmente sabemos que más de uno lo hace, no nos engañemos, y eso corre por cuenta y riesgo de cada quien, porque cada quien es cada uno y cada uno es cada quien. Exacto. Bueno, a ver, vamos a ver de activar esto acá. Muy bien. Bueno, de vuelta, buenas tardes a todos los que están. Hoy, como dije, vamos a empezar, como siempre, recordándoles que en el caso de que al finalizar hubieran preguntas no contestadas, este es el teléfono con el cual pueden contactarse mediante mensaje de texto y de esa manera poder ver si es factible que pueda contestar las preguntas, porque tampoco mi apellido es Google. En la medida en que sigamos adelante, lo que ya les he subrayado más de una vez, se han detenido a pensar en la posibilidad de que todo lo que les hayan dicho y presentado como verdad puede ser parte de un sistema de manipulación mental para esclavizarlo y mantenerlo ignorante. Es decir, hay tantas cosas que damos por ciertas, por ejemplo, que la comida hecha por una empresa que vende hamburguesas es espectacular y sin embargo tiene más problemas que los Pérez García. Los más viejos saben a qué me refiero con los Pérez García, los más jóvenes no. Si quieren, esa es una pregunta que podemos evacuar después. La realidad es que uno puede ver punto negro y considerar y decir esto es un punto negro, y sin embargo es muy probable que detrás haya lo que llamamos dualidad, la posibilidad de que ese punto negro esté constituido por un área negra con una zona blanca y un área blanca con una zona negra. Esto es propio del yin y del yang. La propuesta de todo este comentario apunta a enseñarle a una persona a tener criterio, y no será ni de izquierda ni de derecha. Será un hombre libre, autónomo, inalienable, descontaminado de odio y fanatismo. Pensar es una acción natural del ser humano. Discernir y tener criterio es virtud de pocos. Hoy vamos a hablar de medicamentos y otras hierbas. Imagínense lo que quieran con lo de hierba, ya vamos a ir viendo a qué me refiero. Pero empecemos por definir qué es un medicamento. Un medicamento en nuestro medio es una sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad, para reducir sus efectos sobre el organismo o para aliviar un dolor físico. Son sustancias químicas, es decir, una clase particular de materia homogénea cuya composición es fija y químicamente definida. Se componen por moléculas, unidades formulares y átomos. Hay que tener en claro que el medicamento puede ser producido a partir de sustancias, de elementos naturales, me refiero plantas específicamente, o producto de elaboración en laboratorio. Esta última, la elaboración en un laboratorio, lo que hace es tomar el compuesto que se sabe que la planta o el fruto puede producir y que genera determinado tipo de beneficio. Una vez entendido cuál es el componente primario, repetir la molécula, pero en forma artificial. En general, se entiende que, acorde con el criterio de la medicina alopática, el medicamento es mucho más depurado en la medida en que se elabora en un laboratorio, porque
los medicamentos obtenidos por ejemplo, por molienda de hojas secas, etcétera, no sabemos generalmente qué cantidad del producto activo puede llegar a tener. Y en una de esas hay una planta que tiene una concentración mayor, una hoja que tenga una concentración mayor y otra que no, con lo cual el resultado puede ser diferente. La vía de administración de los medicamentos es muy variada. Hay algunas vías que son mucho más efectivas que otras. Obviamente, esas vías a veces no necesariamente son las más utilizadas. Desde ya que la oral y la inyectable son las más frecuentes. Pero tal cual la vía oral, es decir, va a ir a parar el medicamento al tubo digestivo que tiene una cubierta que lo absorbe, también hay otras mucosas, tejidos, como la región rectal, la región vaginal, que tienen también mucosas que pueden absorber estas sustancias. La parental se corresponde con la inyección, es decir, a través de la pared, comillado, que representa la piel, uno inyecta y debajo de la piel libera la sustancia que generalmente en ese caso va diluida en un medio líquido. Óptica, es decir, a través del el oído. Oftálmica, gotas en los ojos. Dérmica, por roce directamente sobre la piel. Transdérmica, a veces la vasodilatación, producto de la rubefacción de la zona por frotado, permite una absorción mayor, y obviamente también la subcutánea, como pueden ser, muy frecuentemente lo son, las vacunas, con perdón del término que en esta época está poniéndonos los pocos pelos que tenemos de punta, el término vacuna. De acuerdo al estado físico de las sustancias que utilicemos, pueden ser sólidas y entonces presentarse como polvos, como granulados, como cápsulas, como comprimidos. Aquí hay una pequeña salvedad que a mí me gusta explicar, porque de repente uno pide que le hagan una receta y el médico le dice, ¿qué viene, en cápsulas o en comprimidos? Y uno titubea y dice, no, no, comprimidos. Y resulta que eran cápsulas. ¿Cuál es la diferencia? La cápsula es el elemento, digamos, la presentación que tiene como forma de esto, pues cohete, en forma cilíndrica, que tiene dos colores generalmente y que cierra uno sobre el otro y tiene la sustancia dentro. Esa cobertura, que es como un plástico, es digerible, se puede degradar y está preparada de manera tal que según pase por el tubo digestivo se va a ir disolviendo en el nivel que hace falta que se disuelva, como para que la absorción sea a nivel estomacal, a nivel del duodeno, a nivel intestinal. El comprimido, en cambio, es la sustancia en cuestión, generalmente con algún elemento que es portante, que es tratada de tal manera en el laboratorio que lo produce que al comprimirla, al apretarla, queda como un elemento semisólido, sólido. Los sellos son parecidos a las cápsulas. Los sellos en realidad son de almidón y entonces en vez de tener forma alargada, tienen forma como de disco, como de platillo volador. Y tiene una tapa arriba y otra abajo y generalmente también pueden estar, como son de almidón, sellados, es decir, están cerrados por el simple hecho de que al tocarlos se pegotean los bordecitos. Las tabletas son simplemente comprimidos que tienen formas rectangulares. De los supositorios mejor ni hablemos porque a más de uno le dará cosa. Lo mismo los óvulos. Y los implantes son algunos medicamentos al que está con el audio encendido y habla, por favor, apague el audio, así se dice improperios respecto de lo que digo. La idea es, el implante se, comillas, inyecta bajo la piel y va liberándose paulatinamente la sustancia en un tiempo
predeterminado, por supuesto previamente calculado. Los elementos semisólidos, las presentaciones semisólidas son las pomadas, las pastas, las cremas, los geles. Y los líquidos, las soluciones, las suspensiones, las emulsiones, los jarabes, los elixires, las lociones, los linimentos y, por cierto, los inyectables. Todas estas formas de presentación, en términos generales, han sido utilizadas. Algunos hoy por hoy, como por ejemplo los sellos, están en lo habitual fuera de circulación, pero por ejemplo, si uno pide una receta magistral en una farmacia de estas que todavía existen, que no están sumadas a un circuito comercial, generalmente en vez de entregar el producto en cápsulas, lo entregan en sellos. Cuando la cantidad a producir es menor, se utilizan sellos. Bien, ¿cuál es la historia del medicamento? Las civilizaciones antiguas, el hombre ha utilizado como forma de alcanzar mejoría en distintas enfermedades productos de origen vegetal, como decía antes, mineral, animal, o en los últimos tiempos sintéticos. El cuidado de la salud estaba en manos de personas que ejercen la doble función de médicos y farmacéuticos. Hoy por hoy esto está bien definido, médicos y farmacéuticos. Son en realidad médicos que preparan sus propios remedios curativos, llegando algunos de ellos a alcanzar un gran renombre en su época, como es el caso del griego Galeno, que vivió del 130 al 200 después de Cristo. De él proviene el nombre de galénica, y también el mencionar más de una vez a un médico como Galeno, el Galeno tal como la forma adecuada de preparar, dosificar y administrar los fármacos. En la cultura romana existían numerosas formas de administrar las sustancias utilizadas para curar enfermedades. Así se utilizaban los electuarios como una mezcla de varios polvos de hierbas y raíces medicinales a los que se les añadía una porción de miel fresca, que sería la forma de lograr que se trague con más facilidad. En Egipto, la medicina lo ejercían los sun, los hombres de los que sufren o están enfermos. Se educaban en escuelas especiales, las casas de la vida, como la de Sais y la de Heliópolis. La medicina era gratuita y estaba vinculada a los templos. En ella se realizaban los cuidados especiales a los enfermos y se formaba especialmente o específicamente a los médicos por medio de prácticas controladas por los sacerdotes, prácticas que luego aquellos ejercían con la clientela. Fíjense qué interesante, el lugar donde se enseñaba era el lugar donde se atendía, que de alguna manera es lo que llega hasta en nuestros tiempos, cuando de repente en un hospital municipal o estatal hay no solamente la posibilidad de la atención al paciente, sino también el entrenamiento al médico. Esto no ha cambiado en el tiempo. El conocimiento que tenemos sobre el tema, sobre la medicación y el tratamiento médico en Egipto, nos viene de diversos papiros. El papiro Edwin Smith, que es el documento quirúrgico más antiguo que se conoce, data del siglo XVII a.C. y transcribe conocimientos de una época todavía anterior a esa. El de Evers, que es una recopilación de textos médicos, el de Laon, que se refiere a ginecología, el de Hearst, que es un formulario médico práctico, y el de Londres, que contiene numerosos encantamientos. Hay que tener en claro que de la misma manera que en Egipto se enseñaba desde los templos, es decir, había también una impronta entre lo religioso y lo médico, también va a suceder en otras latitudes, según vamos a ir viendo. También nos han llegado indicios de la medicina egipcia a través de las ostracas. El término ostraca se relaciona con ostracismo y de recetas copiadas y pegadas por los griegos. ¿Qué son las ostracas? Las ostracas son platillos de cerámica que, dado que el papiro era difícil de obtener y caro, lo que se hacía era se tomaban notas
en esos discos de cerámica mediante raspado, y obviamente se podían guardar en cantidad. ¿Por qué el ostracismo? Porque en esos discos se escribía las causas y los motivos y el tiempo que aquel que fuera expulsado de Egipto tenía que cumplir, generalmente 10 años fuera del territorio. Concretamente, Gesirrá, que vivió hacia el año 3000 a.C., es decir, hace escasamente 6000 años, es considerado el médico más antiguo que se conoce. Imhotep, el dios de la medicina egipcia, fue un personaje real, es decir, fue un médico que probablemente haya sido el, perdón por la comparación, pero el favaloro de la época, y entonces se lo divinizó. Vivió también hacia el año 3000 a.C. Se estima que es el médico más antiguo conocido. El diagnóstico en el Antiguo Egipto se realizaba, según nos describe el papiro Ebers, haciendo preguntas al enfermo con orden y pacientemente. Se investigaba entre sus allegados, es decir, fíjense que ya se le daba importancia a la circunstancia del paciente como incidente sobre su patología. Encontrar el origen directo e indirecto del sufrimiento era importante, buscar la existencia de antecedentes familiares, en caso de recaídas, verificar si el tratamiento es el adecuado y preparar un plan de cuidados a corto y mediano plazo. Es decir, si ustedes creo que coincidirán conmigo en el comentario de que ojalá hoy algunos médicos se ocuparan de cumplir con este esquema y seguramente la medicina andaría un poco mejor. Al llegar aquí, el diagnóstico se confunde con la prescripción, se convierte en un informe detallado que incluye los cuidados médicos y los medicamentos. Lo primero que se intenta es impedir el sufrimiento. Más adelante vamos a encontrarnos con la famosa frase que se impone en la medicina actual incluida, que es primum non nocere, primero no hacer daño. Ellos todavía iban a una cosa previa, primero no hacer sufrir. A continuación, detener el avance de la enfermedad y para terminar, encontrando su eliminación. Es decir, no es solamente apuntar a que la enfermedad desaparezca, sino que se haga con la sensación de el placer de estar bien. Los papiros de Grapov y Deines relatan hasta 700 fórmulas para la preparación de remedios y perfumes. En el papiro de Ebers se encuentran hasta 1000 recetas y entre los remedios más usados se menciona la cebolla, ajo, miel, cerveza, higo, semilla de lino, hinojo, mirra, aloe, azafrán, opio, lechuga. Usaban el café como estimulante y ciertos preparados de plomo, cobre y antimonio. El uso de purgantes era muy frecuente. Me detengo un segundo en esto porque cuando compilaba estos comentarios me acordé que de niño, en determinado momento de mi vida, tendría 7 años, mi madre preparaba una decocción de cebolla con un poco de azúcar. ¿Para qué? Como antitusivo. Es decir, 6000 años después de aquella farmacopea, todavía hace unos 60 años atrás, había quienes lo utilizaban y estoy seguro que en más de un lugar deben de seguir utilizándose. Lo mismo que en relación a la lechuga, por ejemplo, un jarabe hecho en base a lechuga, una decocción de lechuga, es un muy buen relajante como para inducir a un buen descanso nocturno. Cualquiera de estos elementos como base dieron luego la posibilidad del medicamento sintético. Los remedios mágicos se trataba de medios mixtos, no de remedios mixtos, sino de medios mixtos que utilizaban excrementos y magia para proporcionar una nutrición repugnante al espíritu que invadía el cuerpo y así rechazarlo.
bueno, obviamente creo que era repugnante. Estos excrementos eran generalmente de asno, cocodrilo, hipopótamo, pelícano, ganado, moscas e incluso de hombre. Es decir, no cabe ninguna duda que echar mano de cualquier elemento, si empíricamente demostraba que podría servir, era utilizado. También había alquimistas cuya finalidad era encontrar una sustancia mágica que curase las enfermedades, rejuveneciesen a las personas, otorgasen la inmortalidad o para aumentar la potencia sexual, etc. En rigor de verdad, este punto del alquimista, el alquimista en realidad no buscaba necesariamente primariamente la inmortalidad a través de sustancias que convirtieran lo biológico, sino que lo que buscaba era tener, de acuerdo a la secuencia de preparación de las sustancias que manejaban en sus laboratorios alquímicos, buscaban la concentración, la meditación, el conocerse a sí mismos y la secuencia alquímica permitía entenderse. De consecuencia del manejo de tantas sustancias que el alquimista manejaba, empezó a abrirse una rama de la alquimia, primariamente una rama de la alquimia, que terminó siendo la química. La química entonces es hija de la alquimia y obviamente deriva de todo esto que hoy eh, vivimos como si hubiera sido una melange, una mezcolanza. En realidad es de aquello, de lo mágico, de lo religioso, sumado a los elementos concretos, que nace este tipo de medicación y de allí, por cierto, todas las búsquedas agregadas. Y la química. La música. Los papiros de Laon son también el primer testimonio escrito sobre la influencia de la música en el cuerpo humano. Sabemos hoy, por ejemplo, que si queremos relajarnos, una música acorde nos va obviamente a asistir. En otros papiros médicos anteriores se encuentran referencias al encantamiento de la música en la mujer, relacionándola con la fertilidad. También curaban enfermedades mediante la respiración, para lo que usaban unos cantos en los que se respiraba de una forma determinada en los distintos pasajes. Tiene analogía, obviamente, para aquellos que practiquen yoga, por ejemplo, o tai chi, tiene obviamente que ver la respiración adecuada, con una buena ventilación, con una buena oxigenación. Herófilo, médico de Alejandría, regulaba el ritmo cardíaco de acuerdo con la escala musical. El descubrimiento de las drogas, de los componentes como el tabaco y la cocaína, se remonta a la llegada a suelo francés en 1976 de la momia real de Ramsés II. Fíjense, en la momia se encontraban elementos de tabaco y cocaína. Es decir, utilizaban no solamente como calmantes, estimulantes, etcétera, sino que además específicamente en la momificación. Este último ítem, el guardián del ano del faraón, suena casi a una broma o a algo desagradable, y sin embargo, el Neru Puit, encargado de administrar enemas al faraón para mantenerlo siempre sano y limpio, era un personaje obviamente importantísimo. Pero acá me voy a detener un segundo y recalcar que uno de los, al no haber en aquella época todavía inyectables, la forma de absorción más natural eran las enemas. Es más, había la costumbre de sumergirse en el Nilo y realizar abluciones por vía rectal de manera tal de mantenerse siempre higiénico, entre comillas. Las mezclas que se preparaban para realizar las enemas contenían obviamente elementos que podían ser absorbidos, como dije hace un rato, por la mucosa rectal y tienen muy alta absorción. Es decir, puede ser equiparable con la vía oral. Volquémonos al Extremo Oriente. La medicina oriental es un sistema médico en uso durante miles de años para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Acá la cosa cambia. Se basa en la creencia de que el ki o chi, energía vital del cuerpo, fluye a lo largo de meridianos, que son canales del cuerpo, y mantiene en equilibrio la salud espiritual, emocional, mental y física de una persona.
La medicina oriental trata de recuperar el equilibrio del cuerpo y la armonía entre las fuerzas naturales opuestas del yin y el yang que pueden bloquear el ki y causar enfermedad. Em, a quien estuvo en alguna otra de mis presentaciones, yo hice mención en algún momento que el ki, la energía, para los orientales, para la medicina oriental, recorre en 24 horas esos canales con una secuencia que le es propia, que es, está pautada adecuadamente. Y entonces lo relaciono, para volver a traer la imagen que en aquel momento utilicé, como si fuera un automóvil que tiene que realizar un recorrido en 24 horas dentro de la ciudad de Buenos Aires. Parto de la puerta de mi casa y voy hacia una avenida, por la avenida voy hasta el anillo de circunvalación periférico, la General Paz, tomo la General Paz de un extremo al otro, tomo otra avenida, vuelvo hacia el centro, vuelvo a tomar otra avenida y así sucesivamente hago el recorrido con mucha tranquilidad en 24 horas. El poderlo realizar sin detenciones, eso es salud, eso es armonía. Cuando de repente, por algún motivo, el recorrido se ve interrumpido, por ejemplo, un movimiento de fuerza, un accidente de tránsito, un bacheado, eso determina un stop y ese stop se interpreta como enfermedad. La energía no puede circular con la libertad que lo debería de hacer en estado de salud. Cómo se desbloquean estos, cómo se levantan las barreras, cómo se llenan los baches, con acupuntura, régimen de alimentación, terapia con hierbas, meditación, ejercicio físico y masaje. También se la llama o se la conoce como medicina tradicional china. Importante, una sola cosa no sirve. Es el conjunto de elementos lo que hace a que la medicina oriental sirva. Cuando digo el conjunto me refiero que solamente aplicar agujas no es suficiente si uno continúa con una alimentación inadecuada o si está permanentemente sentado sin hacer actividad de ninguna índole. Entonces, la combinación de todos estos elementos es la que lleva a la armonía corporal, al bienestar, al estado de salud. Los canales están descritos por los médicos tradicionales, ya lo estaban en papiros también antiguos, pero hoy por hoy se conocen que en esos canales, tubos, se encuentran puntos que son aquellos en donde se va a colocar la aguja de acupuntura con el fin de desbloquear el punto que el operador, el médico oriental, reconozca como causa de la alteración. ¿Y en la India? La Ayurveda es la medicina tradicional de la India, en donde surgió hace más de 3000 años. Es por lo tanto la medicina más antigua del mundo. La palabra Ayurveda se compone de Ayus, vida, y Veda, conocimiento, lo que define la esencia de toda una filosofía ancestral, lo que invita al conocimiento de la vida. Acá también va a haber elementos naturales, pero también hay una forma de cocina ayurveda que tiene que ver con sustancias que se preparan adrede y que además definen personalidades. Y de hecho, determinado tipo de personalidad requiere determinado tipo de alimento y así sucesivamente. La filosofía de la Ayurveda dice que todo el universo está interconectado e interrelacionado. Por lo tanto, todos debemos vivir bajo el ritmo cósmico. Ayurveda tiene en cuenta el cuerpo físico y material, tanto como lo inmanifestado, intelecto, ego, 5 sentidos y mente para conseguir la liberación, moksha. ¿Cuál es la base de la filosofía de Ayurveda? La premisa básica es que el cosmos entero o el universo es parte de un absoluto. Todo lo que existe en el vasto universo externo, macrocosmos, también aparece en el cosmos interno del cuerpo humano, microcosmos. Es decir, en el cuerpo se repite prácticamente todo lo que hay en el universo.
El cuerpo humano consiste en 50 a 100 millones de células, las cuales, igual que el universo, cuando están saludables y en armonía, se autoperpetúan y autocorrigen. El Ayurveda ve a cada persona como única. Hola. Ajá. Ayurveda ve a cada persona como única, con una constitución mente-cuerpo única y una serie de circunstancias de vida únicas, todo lo cual se debe tener en cuenta para determinar el enfoque de sanación y las recomendaciones para el diario vivir. Esta visión está alineada con la ciencia moderna que ve al individuo como único en el universo con un ADN ácido desoxirribonucleico único. Esto es importante de tener en cuenta y en claro, porque estamos acostumbrados a una medicina en la que, como digo, como explico siempre, el médico busca entre los síntomas el cuadro que tiene el paciente y trata en la medida de lo posible de ponerle un rótulo. Este paciente tiene tuberculosis. Entonces, hecho el diagnóstico y puesto el nombre, entonces busco en la literatura correspondiente cómo se trata la tuberculosis. Y a todos los tuberculosos los trato de la misma manera. Acá hay una oposición absolutamente clara entre lo que es la medicina alopática de la actualidad, basada en dogmas, pautas y certezas absolutas, lo de absoluto obviamente dicho con cierta ironía, y esta medicina o esta forma de vida en la que se busca es que se entienda que cada individuo es un ser absolutamente diferente al resto. En la preparación de la medicina en el Ayurveda utiliza medicamentos vegetales para el consumo interno y externo, minerales como el azufre, el arsénico, el cobre, el plomo, el oro, y los productos animales como la leche, los huesos y los cálculos biliares. También se agregan a los productos herbales y se usan para el tratamiento. Junto con este tratamiento, Ayurveda hace hincapié en la meditación, el ejercicio, el yoga y el masaje para una vida saludable. En relación a este punto, y antes de entrar en homeopatía, un elemento que es importante tener en cuenta y en claro es que nos han enseñado que es lo ideal tener dividido las 24 horas en 3 etapas. 8 horas para trabajar, 8 horas para esparcimiento o estudio y 8 horas para descansar. ¿Por qué 8 horas para descansar? ¿De dónde sale esta certeza? De hecho, también nos inculcan que las 8 horas tienen que ser de sueño corrido. ¿Por qué sueño corrido? Subrayo siempre que a este último acerto, si uno revisa las obras de autores del Renacimiento y posteriores, obras, me refiero musicales, se encuentra con que hay música para la medianoche. La música para la medianoche no era para la mitad de la noche, era para la medianoche, 12 de la noche. ¿Y por qué subrayo esto como tan importante? Porque la gente en aquella época no tenía luz eléctrica y se iba a dormir literalmente con las gallinas y se despertaba con los gallos. Entonces, la mitad de la noche era la medianoche puramente. Y en ese horario, no solamente había quienes, por no poder seguir durmiendo de corrido, se levantaban e iban a tomar algo, sino que se armaban tertulias. Tertulias de tal nivel que incluso hasta se ejecutaba música preparada a propósito para la medianoche. Quiere decir que aquel de nosotros que está desesperado porque no puede dormir de corrido, que no se haga más el bocho. Es hasta, diría yo, saludable, más de una vez, descansar cortado. Este tipo de cosas son las que también en las medicinas alternativas se subraya. Hay ciertas normas y pautas que no son absolutas. ¿Qué es la homeopatía? Es un método terapéutico para la prevención, alivio o curación de enfermedades utilizando medicamentos homeopáticos. En homeopatía y especialmente en enfermedades crónicas, el objetivo es ir más allá del alivio de los síntomas que van apareciendo. Se busca ayudar al paciente a restablecer globalmente su equilibrio natural.
Para ello, el médico homeópata en la consulta tendrá en cuenta, además de los síntomas o problemas de salud que presenta el paciente, su constitución física y su forma de reaccionar y sensaciones frente a la enfermedad, además de factores de mejoría o de empeoramiento. Por eso se dice que el tratamiento en homeopatía es más individualizado aún. Esta referencia que estoy haciendo se menciona en realidad en respecto de lo que es la homeopatía unicista. La homeopatía unicista es aquella en la que el médico homeópata busca, de acuerdo a una secuencia determinada que se estudia, claro está, establecer cuál es el medicamento que necesita ese paciente. En rigor de verdad, se realiza de la siguiente manera. Vamos a suponer que tomamos un medicamento cualquiera, Natrum muriaticum. Natrum muriaticum, que es sal marina, natrum es sal, muriaticum, marina, bien digo, lo que produce la ingesta, la toma de ese medicamento son una serie de síntomas o de reacciones, digamos así. Si yo tomo, por decir un ejemplo, 10 personas y les pido que tomen ese medicamento durante 30 días y al final evalúo cuáles son los síntomas que han tenido diferentes a los que tenían previo a tomarlo, hago una lista de síntomas que perfilan aquello que genera Natrum muriaticum. De esa manera, armo un esquema de lo que sería el perfil del medicamento. Me produce esto, me produce aquello, me produce lo de más allá. Ahora doy vuelta el cuaderno. Ahora busco en el paciente, que todavía no ha tomado ninguna medicación homeopática, los síntomas para ver si algunos de ellos son analógicos con la lista que tengo de Natrum muriaticum. De esta manera voy buscando el medicamento que hace al perfil del paciente. Por eso, en homeopatía no hablamos de un enfermo con nombre y apellido, sino, claro está que estamos hablando para la explicación, que hablamos de un paciente Natrum muriaticum o un paciente fósforum, y así sucesivamente. La idea en relación a la toma de ese medicamento es que ese medicamento, cuando se encuentra el adecuado, va haciendo que el cuerpo encuentre una vibración adecuada, la propia de ese paciente con ese medicamento, porque tiene ese perfil. Tiene un criterio vitalista. De acuerdo con las creencias, varias causas externas e internas perturban la fuerza vital que afecta negativamente a la salud de una persona. Los homeópatas también tienen en cuenta el estado psicológico junto con el estado físico de la persona. El método de tratamiento en homeopatía sigue las leyes de los similares, lo que significa que para librar a una persona de una enfermedad hay que tratar a esa persona con medicamentos que producen los mismos síntomas que la enfermedad. Por supuesto que en dimensión menor. Pero en la medida en que se van produciendo estas reacciones, esta respuesta, el paciente como que va encontrando el equilibrio de a poco. La homeopatía fue creada por el médico alemán Samuel Hahnemann a fines del siglo XVIII. Su investigación y trabajo sobre remedios se publicó en 2 libros en 1805 y 1810, Materia médica pura, así se llaman los libros. Durante este tiempo y más tarde, la homeopatía alcanzó su mayor popularidad y las personas prefirieron este tratamiento a otros tratamientos peligrosos disponibles. Les recuerdo que era la época en que se utilizaban sanguijuelas para exsanguinar a la gente o cortes en la piel con cuchillos muy filosos. Esta popularidad no duró mucho y debido a las críticas de otros médicos, las escuelas que enseñaban y abogaban por la homeopatía se cerraron alrededor de los años 20. Fue revivido nuevamente durante la década de 1970 en todo el mundo. En homeopatía, los remedios utilizan diversas plantas, animales, es decir, productos animales, materiales sintéticos y sustancias minerales.
los medicamentos se preparan diluyendo la sustancia en alcohol o agua destilada y agitándola vigorosamente. Es un proceso conocido como succión, para pasar las propiedades de las sustancias al agua, a la dilución. La succión en realidad no es sacudir, sino golpear, y ese golpear, que se hacía originalmente manualmente, hoy se hace en las farmacias homeopáticas con métodos mecánicos. Los nombres de los medicamentos homeopáticos se describen en latín. Y acá tenemos 14 medicamentos que son los de más uso, con alguna de las propiedades que se les conocen. El Argentum nitricum, ampliamente para trastornos digestivos y nerviosos. Arsenicum album, actúa sobre las mucosas digestivas, y así sucesivamente. Por ejemplo, la pulsatilla nigricans, útil en problemas ginecológicos y resfríos, es el que más se utiliza para armonizar la disarmonía, en el sentido homeopático, de los niños. Los niños en general son pulsatilla. Sulfur, por ejemplo, el anteúltimo en la lista, es útil en problemas digestivos de la piel, como por ejemplo eczemas, pero el personaje Sulfur tiene un perfil desprolijo, clásicamente, y así cada uno de ellos. El que luego quiera conocer la lista, ningún problema, luego la va a tener a disposición. Estamos hablando de 3 abordajes diferentes. Hagamos un parangón. ¿Cuáles son las diferencias? La alopatía utiliza solo las moléculas medicinales. Actúa directamente sobre las células a las que apunta. Y se requieren síntomas que hay que definir. Y entonces el medicamento alopático frena el síntoma. Antibiótico, antigripal, antihipertensivo, anti. La homeopatía, moléculas medicinales con sustancias neutras que liberan la energía, actúa sobre las células tanto cuanto sobre niveles más profundos, desde donde se originan las enfermedades. Deben existir síntomas y esquema de conducta. Y en Ayurveda, los extractos sin ninguna otra sustancia, más todo lo que mencioné respecto de conductas en lo cotidiano. La filosofía de la medicación, apunto a quitar el problema, eso lo hago con alopatía. Y si apunto a prevenir el problema, otras propuestas como las que mencionamos y alguna otra que vamos a ver. 2 comentarios agregados. Nadie dice que la homeopatía pueda de repente curar radicalmente, o por lo menos frenar de raíz, una infección severa. Entonces, yo no estoy diciendo de que no se tenga que echar mano de un antibiótico alopático cuando se trata de una afección tan severa que hay que tratar de que el organismo vuelva a un equilibrio primario. Pero de ahí en adelante, el seguir con medicación que en definitiva puede llegar a determinar otros problemas, tomar la medicación tiempo prolongado, incluso en los prospectos lo dice, puede producir lesiones estomacales, lesiones en la sangre, alteraciones en los riñones, etc. Esto hay que tratar de restringirlo entonces, volviendo a la frase que mencioné hace un rato, primum non nocere, primero no hacer daño. Y entonces puedo tranquilamente empalmar una cosa con la otra. Puedo realmente utilizar la medicina alopática según sea necesario y las otras propuestas a continuación o simultáneamente. Otro detalle. Hay médicos que dicen que son homeópatas y que en realidad son alópatas utilizando medicación homeopática. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo lo explico? Dijimos que la medicina homeopática hahnemanniana lo que apuntaba era encontrar el medicamento que se corresponda con como personalidad del paciente. El médico alópata utiliza los medicamentos homeopáticos en función de la acción
más importante que tenga. Voy a volver atrás, adrede, y entonces, por ejemplo, dijimos que calcárea carbónica es útil en el en el dolor, tendría que decir de espalda, dolores articulares, fracturas de huesos y la dentición infantil. Calcárea carbónica es calcio. Entonces, utiliza el médico disque homeópata, pero que en realidad es un alópata, que utiliza medicación homeopática, y entonces utiliza una batería de medicamentos y no uno solo. Hablamos entonces de medicina homeopática unicista o medicina homeopática pluricista. La medicina alopática se basa fundamentalmente en tratar enfermedades a través de drogas que actúen por el mecanismo de los contrarios. Si hay gripe, antigripal. Si hay fiebre, antifebril. Si hay inflamación, antiinflamatorio. La medicina oficial basa su tratamiento principalmente en la dolencia que aqueja al paciente. Se enfoca más en la enfermedad y no tanto en el enfermo. En este sentido, se considera que es mecanicista y regionalista. Hace foco en la región anatómica del conflicto. Frente a una dolencia determinada, plantea prescribir tratamientos consensuados, todos los médicos estamos de acuerdo en esto, para esa patología, prescindiendo del enfoque individual que atañe al paciente en un contexto integrativo. Por ende, en la medicina alopática podrá haber 10 pacientes asmáticos que son tratados todos con el mismo esquema terapéutico. El término alopatía fue propuesto por Hahnemann para referirse al uso médico de ingredientes activos o intervenciones físicas para tratar o suprimir los síntomas o los procesos fisiopatológicos de las enfermedades. Es un término alemán, alopatía, creado a partir de las raíces griegas alos, otro distinto, y patos, sufrimiento. En cambio, en el término homeopatía, la primera raíz es homoios, semejante. Homoios, semejante, implica te doy como medicamento algo que es semejante a lo que tenés como enfermedad. En alopatía te doy lo contrario, lo opuesto, aquello que empuje fuera lo que quiera que tengas. Medicinas tradicionales, alternativas y complementarias son, según la Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, la homeopatía, la fitoterapia, la medicina yunani, la medicina naturista y determinadas técnicas manuales, tuiná, osteopatía, Muay Thai y los florales. La medicina alternativa complementaria plantea un enfoque más integrista y sostiene que no hay enfermedades sino enfermos. Por eso, en un abordaje médico de cualquiera de las tales medicinas tradicionales, podremos ver que para 10 pacientes hipertensos o diabéticos o asmáticos habrá seguramente 10 tratamientos diferentes. Las flores de Bach son una serie de esencias naturales utilizadas para tratar diversas situaciones emocionales, como miedo, soledad, desesperación, estrés, depresión y obsesiones. Fueron en 1934. El doctor Bach era un gran investigador, además de médico y homeópata. ¿Cómo funcionan? Bach tenía la teoría de que las enfermedades físicas tienen un origen emocional y que si los conflictos emocionales subsisten por mucho tiempo, la enfermedad del cuerpo empieza a aparecer. Sin embargo, al restaurar el equilibrio emocional se resuelve la enfermedad física. Bach describió 38 florales y son, digamos, inamovibles. La lista, de vuelta, cada una de ellas está indicada para un determinado tipo de situación emocional. Cerato para la autoconfianza, Heder para el egocentrismo, y así sucesivamente. Honeysuckle para no vivir añorando el pasado, Rockwater para ser más flexibles mentalmente, etc. Pero hay otros florales. Por ejemplo, los florales de Bush, de origen en Australia, y las flores de California, en Estados Unidos, que a diferencia de las flores de Bach, son en el orden de 100 cada uno de ellos, pero que de acuerdo a investigaciones actuales, modernas, han ido creciendo en número.
En este sentido, en este aspecto, pasa lo mismo que con la homeopatía. De acuerdo a se hayan ido analizando y revisando otros componentes, se descubren determinado tipo de reacciones que favorecen frente a determinado tipo de síntomas, y en el caso de la homeopatía, para determinado tipo de perfil. Lo importante de todo esto es que pongamos en la balanza qué es lo que nos sirve, pero teniendo en cuenta que no se trata de que de un lado tiene que estar, si fuera este el médico, lo que le hace ganar prescribir determinado tipo de medicamento, sino que realmente se ponga en ambos platillos las posibilidades de equilibrar la salud. En definitiva, cualquier medicamento nos puede servir, tal cual de repente a nuestro tan conocido Popeye o Popeye, su espinaca le representaba aquello que realmente lo transformaba en la persona de fondo que quería ser, con la fuerza necesaria y suficiente para hacer maravillas. Si encontramos aquello del equilibrio, quizá nosotros podamos convertirnos en Popeye también. Y con esto voy a salir del pozo. Y les agradezco que hayan escuchado todo esto, y al mismo tiempo vuelvo a repetirles que fuera de las preguntas que puedan surgir a continuación, estoy a disposición si hiciera si quisiera hacer alguna pregunta por vía mensajes. Gracias. Muy bien. Hola. 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 Volví. Bueno, entonces maneja vos. Estaba Bueno, ¿alguna preocupada, pregunta, jóvenes? estaba preocupada Perdón. si no habrá quedado gente en la sala de espera, Pablo. Mirá, yo fui haciendo entrar a todo aquel que apareció. Está bien. Así que no. Lo que pasa es que uno proyecta que quizás tendría gusto de que hubiera más cantidad de gente, pero todavía la fama de esto no ha trascendido a tal nivel. No, yo un poco por la cantidad de gente que hubo en la charla pasada, pero bueno. Y se asustaron y no quieren volver, y bien que hicieron. Eso que lo intentamos, que vengan más. Bueno, preguntas, jóvenes. A ver, pueden hacerlo, si no se animan a hacerlo oralmente, por el chat que está el globito abajo, y escribirlo. Muy bien. No, son todos comentarios. Acá hay un comentario, ahora te doy la palabra, Gloria. Hay un comentario que me llega que me parece muy apropiado. Es un muy buen tema para el Día de las Brujas, Halloween. Así que gracias por el comentario. Sí, Gloria, te estoy oyendo. Bueno, me gustaría saber por qué. A mí también. Bueno, yo te puedo explicar. Yo te voy a explicar todo. Perdón por la interrupción. Pero cualquier cosa que no sepas me preguntás, ¿viste? Listo, quedamos en eso. Quedamos en eso. Me gustaría saber por qué todos los medicamentos que uno compra tienen una lista enorme de contraindicaciones y una lista muy cortita de para qué sirve cada medicamento. Pero son más las contraindicaciones que uno se aburre de leerlas. Yo personalmente es lo primero que leo y tiro el remedio a la basura apenas lo compro. Detrás de la... No lo hagas más y ahora te voy a explicar por qué. Detrás de ese papelito lo que hay es una ley que de alguna manera exime al laboratorio de las demandas que vos le puedas realizar como producto de situaciones que se generen por utilizar el medicamento.
Esto es el motivo, digamos, fundamental. En realidad, también, y lo subrayo, es casi secundario cuando debería ser primario, te está sugiriendo que prestes atención a síntomas que pudieran aparecer rumbo a generar trastornos de mayor calibre. Evidentemente, ningún medicamento deja de tener efectos secundarios. Yo siempre comento que, dada mi especialidad, que hago ortopedia traumatología, más de una vez necesito que el paciente tenga relajación muscular. Y en relajación muscular, a mi gusto, no existe mejor relajante muscular que el diazepam. Yo la primera vez que tuve contacto con el diazepam era practicante de guardia, es decir, estaba en 4º año de medicina y concurría a un hospital, y desde entonces y hasta la fecha no he dejado de utilizarlo. Pensá vos que estamos hablando de mis 20 y tantos, es decir, estamos hablando de 50 años de uso del diazepam, y te diría que es de los medicamentos que menos problemas genera. Es más, voy a contar una anécdota de aquella época, de ese hospital. En un determinado momento me mandan a controlar a una jovencita que tendría 17 años, que había tenido un intento de suicidio. Y el intento de suicidio lo llevó a cabo, lo intentó justamente, tomándose un frasco hospitalario de diazepam, Valium específicamente. El asunto es que lo que logró fue una relajación infernal, o celestial si querés, pero el asunto es que lo único que había que hacer como tratamiento, más allá del lavado gástrico, era esperar que se despertara, por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿por qué traigo estos comentarios? Porque te diría que es de los medicamentos más seguros en cuanto hace a su utilización, cuando son adecuadamente utilizados, claro está. Pero hay otros medicamentos que uno los toma como pastillita de menta, como por ejemplo algunos analgésicos que son indicados solo en posoperatorios, porque los dolores en el posoperatorio son muy importantes. Ni los voy a mencionar para que a nadie se le ocurra ir a comprarlos, y esos medicamentos sí calman el dolor, pero está indicado tomarlos 3, 4 días a lo sumo, y hay gente que lo sigue tomando semanas. ¿Qué producen este tipo de medicamentos? Por ejemplo, lesiones renales severas, irreversibles. Entonces, esto es todo un panorama, pero me diste pie para hacer un comentario agregado, que no está en la pregunta, pero que creo que va a ser útil para todos. Esa misma cajita de cartón en el cual viene el medicamento trae sello con la fecha de vencimiento. Si hubiera alguno, dije alguno, no alguna, porque uno es un caballero, que tenga mi edad o más, se acordará que los medicamentos allá cuando éramos niños no tenían fecha de vencimiento. Entonces voy a decir, bueno, claro, es un avance, es una piolada, es una piolada. Es una piolada porque si el medicamento es un comprimido y está en un lugar seco, prácticamente no hay deterioro ni degradación. Si el medicamento viene en una ampolla que está cerrada, tampoco. Si hemos descubierto, no nosotros, los antropólogos, los arqueólogos han descubierto medicación al lado de faraones, como decíamos hace un rato, que han sido exhumadas sus tumbas, y los medicamentos están todavía activos y tienen nada más que 5 o 6 mil años de antigüedad, ¿de qué fecha de vencimiento me estás hablando? Entonces, el hecho de que un comprimido o una grajea podría llegar a ser, una cápsula, perdón, una grajea también, podrían llegar a ser más riesgoso que se alteren. ¿Por qué? Porque al ser higroscópicos se ablanden y entonces alteren su contenido. Pero si desde el punto de vista físico uno encuentra que un comprimido está indemne, sobre todo si está selladito y toda la historia, con un blister adecuado,
y ha sido mantenido en un lugar adecuado. En términos generales, la fecha de vencimiento, no sé si me explico. Entonces, hay cosas que en realidad tienen que ver, no voy a entrar en conspiranoia, pero hay cosas que tienen que ver evidentemente con situaciones que estamos hoy, dele revisar e indagar si serán verdad, si no serán verdad. Pero como diría el escriba, eso es otra historia. Gracias. ¿Satisfecha, Gloria? Sí, muchas gracias. Cualquier cosa después te pregunto a vos si me faltó algo. Dale, dale. Había alguien más que estaba mostrándome los deditos, pero no sé quién era. Bueno. A ver. No, eso era el Jopo. No. Bueno, nada. Todo. A ver. La idea de, en definitiva, mientras a alguno se le ocurre alguna otra cosa, y si no, no, claro está. La idea de proponer revisar este tipo de cosas sigue siendo la misma que en otras charlas. Me importa que tengan elementos para juzgar, poner las cosas en la balanza y no que se impongan determinadas cosas. Este medicamento sirve para tal cosa. El medicamento puede servir, insisto, dentro de las pautas y márgenes que estuve intentando transmitirles. El medicamento, cuento una anécdota personal mía. Yo descubrí muy ya grande que redescubrí que tengo asma. Redescubrí. ¿Por qué digo redescubrí? Porque una vez que aparecieron los síntomas alrededor de mis 40 años, después de un tiempo, comprendí que en mi niñez había tenido asma, pero que el asma había sido yugulado o corrido gracias al deporte. Claro, a mis 40, 45, que empecé a declinar la cantidad de deporte, reaparece el asma y en determinado momento, frente a una situación afectiva importante, un muy íntimo amigo se fue a vivir definitivamente a España, cosa que a mí me afectó anímicamente mucho, tuve un acceso asmático que casi me asfixia directamente. Y claro, caí en manos de una neumonóloga. Con lógica adecuada, la neumonóloga me trató en la urgencia. Perdón, voy a agregar una cosa más porque es interesante. En realidad, en el primer momento no caí en manos de la neumonóloga, sino que fui a parar el consultorio de un conocido que hacía acupuntura. Y el cuadro agudo de asfixia que tenía y que no había yugulado con la inyección de corticoide, con una aguja que cada vez que lo recuerdo me lo puso en la parte de adelante de la pierna, cerca del tobillo, cada vez que lo recuerdo me duele. Así que imagínense el recuerdo que me dejó esa agujita de morondanga. Cuando me colocó la aguja, a los 5 minutos yo ya no tenía más que un 20% de la crisis asmática. Claro, como no desapareció totalmente, seguí el tratamiento, ahora sí abordo lo que estaba contando, con una neumonóloga. La neumonóloga me tuvo con el puff famoso, con corticoide, durante 1 año y medio más. Y un buen día, como diría Serrat, harto ya de estar harto, ya me cansé. Y sabiendo, me miré al espejo un día y dije, pero yo soy tarado. Dicho académicamente, claro está. ¿Cómo puede ser que un tipo que conoce sobre homeopatía no haya hecho una consulta cuando en homeopatía una de las cosas que mejor resultado se obtiene es en los procesos respiratorios, en el asma? Por supuesto, concurrí al correspondiente homeópata, uno que había sido mi profesor en la cátedra de homeopatía, en la escuela de homeopatía, perdón, y una vez hecha toda la evaluación, que tardó 1 mes y medio, 2 meses, me dio la medicación a la tercera toma, estoy hablando de 3 tomas, es decir, en un mismo día, a la tercera toma nunca más tuve problema asmático. Es decir, obviamente no es que la medicación sirve para correr el asma.
para lo que sirve la medicación homeopática es para lograr equilibrio. Claro, ustedes no lo van a lograr entender frente al desequilibrado que tienen delante, pero bueno, yo les juro que más equilibrado estoy. Por lo menos en lo que hace al asma. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, ¿o sí? Quiero comentar algo. Dale, dale. En relación a esto del asma, del broncoespasmo y de la homeopatía. Mis dos hijos más chicos, o sea, el más chiquito nació cuando la que le sigue tenía 7 años. Y era una nena que había tenido desde bebé broncoespasmos. Y siempre con el pediatra, alópata, corticoides, Celestone, bla, bla. Bueno, jarabes, de todo tipo, PAF. Cuando nace Franco, se exacerbó muchísimo el broncoespasmo en Agustina, una cuestión emocional importante. Entonces una amiga me dice, ¿por qué no vas a ver a fulano de tal que es homeópata? Y lo fui a ver, con anuencia de su pediatra, me dijo, sí, hacelo, qué sé yo. Le dio unas gotitas, unos globulitos, bla, bla, y a este bebé que tenía, no sé, 5 o 6 meses, me dijo, este nene lo vamos a empezar a tratar desde ahora. Es un chiquito muy fuerte, se lo ve muy fuerte, lo vamos a empezar a tratar desde ahora. Y le dio unos globulitos y unas gotitas y qué sé yo. Nunca se enfermó Franco. Esto es lo que quiero contar. Que en Agustina funcionó muy bien el tratamiento homeopático con su broncoespasmo, pero Franco fue un chico que durante toda su infancia, ahora tiene 24 años, pero durante toda su infancia fue, nada, por ahí tenía una angina y como que solo su cuerpo hacía fiebre, pum, pum, y solito se curaba. Esto es lo que quería comentar en relación a esto del equilibrio, ¿no? Todas las medicinas alternativas y la medicina alopática sumada a prácticas que tengan que ver con equilibrio tienen muy buenos resultados. El asunto es que estamos en una sociedad en donde nos exigimos al extremo total y cuando hacemos esa exigencia recurrimos a los salvavidas. El anti esto, el anti aquello. Entonces, la idea, mi opinión es medicina alopática impecable para todo lo que tenga que ver con lo agudo. ¿Tenés fiebre? Un antifebril, perfecto. Yo prefiero como antifebril el agua fría, como las compresas de hielo, etc. Pero si todavía y aún así estás con 42 grados, evidentemente te ayuda, por lo menos primariamente, a utilizar medicación alopática. Una vez superado eso, en la medida de lo posible, echar mano de aquello que no dañe. Por lo mismo que preguntaba Gloria. Es decir, no puede ser que de repente tengas que estar utilizando un medicamento que se supone que te sane, cuidándote de que no te enferme. Bueno, jóvenes, nos veremos en una semana por esta emisora y este mismo canal. Si es que lo aguantan, claro está. Un gusto de que me hayan prestado sus orejas. Yo las mías las tengo tapadas, por eso préstenmelas ustedes. Muchas gracias, doctor Pablo. Hasta la próxima semana. Hasta la Les próxima. quiero Roxy contar quería que decir esto- algo. Sí, Roxy, les quiero eso sí, decilo. contar que esto queda grabado, que esta charla queda grabada, así que a los que están en la lista de difusión que me pasaron el teléfono, les paso el link. Si no, pueden entrar directamente a la página de Casas Sherpa o al YouTube, canal de YouTube de Casas Sherpa, y allí encuentran esta y todas las anteriores. Muchas gracias Nos vemos el próximo sábado. Excelente. por esta emisora y este Muchísimas mismo gracias. canal. Gracias, hasta el sábado. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Pablo,